Educadores Mexicanos con Morena les lleva a todos ustedes a través de Facebook la mesa de debates Vientos de Cambio en la Cuarta Transformación. La patria es primero, la patria somos todos. Trabajamos para renovarla. Comenzamos. La patria es primero, la patria somos todos. Trabajamos para renovarla. Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra segunda mesa de debates, Vientos de Cambio en la 4T. Nuestra mesa el día de hoy lleva por título Logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia energética. Tenemos el gusto de presentarles a nuestros tres participantes del día de hoy, el compañero Iván Lara Sierra, el compañero Ronald Vladimir Ramos Hernández y el compañero Sergio Espinal García. En la moderación, el compañero Adalberto Cárdenas González y Ana Ochoa Vides. Compañeros, muy bienvenidos sean todos. A nuestros participantes les recordamos que tienen 1 minuto y medio para su primer participación. Iniciamos. Bienvenidos nuevamente y le damos la palabra al compañero Iván Lara Sierra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Voy a aprovechar el minuto y medio. Primeramente comentar que en política energética el gobierno de la Cuarta Transformación está poniendo en marcha una serie de medidas tendientes a recuperar la soberanía energética. Primero, en el mercado eléctrico hay que recordar que el 22 de diciembre de 1992, legisladores del PRI y el PAN modificaron una ley secundaria, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el cual abrieron la puerta a las grandes empresas transnacionales. Y entonces, desde ese entonces, el capital privado autogenera energía eléctrica, pero también el excedente lo vende. Y aquí habría que recordar que precisamente la tendencia de la Comisión Federal de Electricidad es aumentar la producción de energía eléctrica, termoeléctrica, hidroeléctrica en todo el país y disminuir por ende las tarifas de consumo. Porque habría que recordar que hay una serie de empresas transnacionales que son las que dominan el mercado privado. Una es Mexichem, Grupo México, Minera Autlán, Enel Green Power, Acciona, Illinois, Intergen, Iberdrola de capital español, que tiene entre su cartera de clientes tiene a gobiernos y empresas. Está Genermex, está AES Corporación. Y entonces habría que recordar que estas empresas, desde la época de Salinas, se les permitió el ingreso. Entonces ahora se está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad precisamente para revertir esa tendencia. Y en ese sentido, desde la CFE se están creando telecomunicaciones en Internet para todos, que es una filial de la Comisión Federal de Electricidad, y ya se obtuvo la concesión para ofrecer servicio de Internet sin fines de lucro en todo el país. Y en octubre comenzaron los trabajos, de octubre del año pasado, para comunicar por este medio a 13.500 centros integradores de servicios y a 166.000 pueblos marginados de todo el país. Entonces la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad va a servir desde esta empresa filial para llevar Internet gratuito a todas estas comunidades, ampliando el panorama a nivel nacional. Entonces esta parte es fundamental. Y la última, que el presidente Andrés Manuel reconoció la postura de Donald Trump en el TEMEC y donde se reafirma en el TEMEC que México es un país independiente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el compañero Ronald Vladimir Ramos Hernández. Gracias, Anita. Buenas tardes a todos. Bueno, tenemos que decir que la energía entran diferentes factores, no solamente la gasolina, el petróleo, la electricidad. Tenemos el carbón, la utilización de energías renovables, el gas LP, querosenos, combustóleo, gas seco, etcétera. Pero es trascendente para México el petróleo, porque se convierte de las dos principales fuentes de ingresos del Producto Interno Bruto junto con las remesas de los paisanos. Debido a la reforma energética que hubo en el periodo anterior, se abrieron las puertas para la importación de gasolinas, siendo un país petrolero. En ese sentido, Pemex Internacional generó un conjunto de componendas entre diferentes empresarios y clase política. Podemos darnos cuenta que muchos
muchos que estuvieron metidos en la clase política en gobiernos anteriores son dueños de gasolineras. Entonces, era un combate fuerte al huachicol, por eso el presidente al inicio de este periodo se enfocó directamente para evitar la fuga y la ordeña de los ductos de Pemex. Mi compañero habló un poco de lo de CFE y yo quiero comentar acerca de principalmente en la refinería de Dos Bocas. En el 2022 se tienen que tener 7 refinerías, incluyendo esta. Las 6 que existen estaban en una producción muy baja, precisamente para darle paso a estas internacionales para el lucro con los combustibles en México. Recordemos que el gobierno de Calderón solamente hizo una barda y la refinería de Dos Bocas pues va adelante a pesar de la pandemia. Entonces, quiero comentar que todo esto es importante decir que en México hay 47.790.950 automóviles de diferentes tipos. Por ende, el consumo de gasolina pues es indispensable para la economía y para el sustento de las familias. Gracias. Nada, hija. Muchas gracias. Continuamos con el compañero Sergio Espinal García. Adelante. Todos los pueblos para desarrollar la vida cotidiana requerimos energía como fuerza para producir trabajo, como energía necesaria para toda la actividad productiva. Y esta energía debe estar bajo control soberano de los pueblos. Ese es un derecho de libre autodeterminación. Sin embargo, nuestro país perdió en mucho ese derecho en la crisis cuando entra Cedillo y prácticamente nuestro petróleo queda casi en una condición de estar bajo control extranjero. Nosotros prácticamente este embargo nos obligó a exportar la mayor cantidad del petróleo crudo. Actualmente importamos más del 80% de los combustibles que consumimos y esto prácticamente repercute en que tuvimos las gasolinas más caras del mundo, siendo un país altamente productor de petróleo. Entonces, al día de hoy, el eje principal que se está planteando por el gobierno es restituir la soberanía en el terreno energético y para eso la que va a producir 340,000 barriles de petróleo diarios y con esto vamos a estar recuperando de muy buena manera la producción propia de los combustibles necesarios para mover el país. Muchas gracias. Compañero Adán. Bien, continuamos. ¿Les parece si en el mismo orden de participación daremos un minuto de agregados para cada uno de ustedes, iniciando con el compañero Iván Lara? ¿No tuvimos preguntas? ¿No? Oh, eso es muy bueno. Adelante, compañero. Gracias. Brevemente, comentar que hoy el nivel de producción de petróleo en el país se sitúa en 1.973.000 barriles diarios, es decir, 300,000 barriles más al día de lo que producía el gobierno de Enrique Peña Nieto al final de su sexenio. Eso da cuenta de que en el gobierno de la Cuarta Transformación se está fortaleciendo la producción de crudo a nivel nacional. Comentar también que desde el 2008 está la embestida en contra de Pemex con los contratos incentivados para abrirle la puerta a empresas privadas. En el 2013, el 11 de diciembre, los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética, donde prácticamente de manera ilimitada se le permitía la participación al capital privado nacional y extranjero en producción de energía eléctrica y también así en petróleo, extracción de petróleo. Se están rehabilitando las 6 refinerías porque deliberadamente el viejo régimen quebró la producción de las 6 refinerías y hoy se está aumentando la producción en más de 10 puntos porcentuales.
Entonces, nada más comentar brevemente que el robo del combustible de gasolina era de 60,000 millones de pesos anuales. Hoy se combate ese robo. Creo que sí veo. Bien, bueno, yo quiero comentar lo siguiente. En esto también es importante resaltar que en Pemex los trabajadores son una parte fundamental. Cuando se expropia el petróleo en el periodo de Lázaro Cárdenas, del general, los trabajadores, los extranjeros le apostaban a que los trabajadores no podían sacar la producción, cosa que los mexicanos demostramos, o nuestros antepasados demostraron, y hoy se está haciendo de la misma manera. El sindicato de Pemex también era una fuga de dineros por medio de la corrupción, de líderes charros, y parece ser que ahora hay un nuevo sindicato, no sabemos cómo va, pero la apertura a un sindicalismo diferente también es parte del rescate de Pemex. Y por último, mencionar que se generan 23,000 empleos directos y 112,000 empleos indirectos, en un total de 135,000 empleos con esta renovación de la producción de las refinerías y la nueva refinería de Dos Bocas. Gracias. Compañero Sergio. Como lo veníamos comentando, como lo comentan los compañeros, hemos tenido tiempos donde el precio mundial del barril del petróleo ha estado alto y eso no ha repercutido en ningún beneficio para el pueblo. Hoy lo estamos observando con nuestro buen gobierno, que prácticamente se reduce el precio del barril del petróleo a nivel mundial y eso tiene un efecto, primero, en detener los gasolinazos, en segundo lugar, en combatir el huachicoleo y en tercer lugar, en reducir el precio de la gasolina, lo cual repercute inmediatamente no solo en el bolsillo directo de los que necesitamos de los combustibles, sino además para la transportación de diversas mercancías. Es muy importante tener en cuenta que el control privado de la energía rompe o pasa por alto la importancia estratégica del sector, es decir, el petróleo y los combustibles son de gran importancia, de importancia vital para la nación, por eso deben estar bajo control estricto del Estado en su carácter social. Concluya, por favor. Estamos hablando no solamente de los combustibles de origen fósil, sino también de las energías limpias y renovables. Algunas medidas que necesitamos desarrollar para un menor consumo de combustibles es intensificar más el transporte colectivo, repensar la actividad productiva en una lógica más endógena. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con las preguntas. Tenemos aquí anotada una. Dice, ¿por qué no han bajado los granos básicos si el petróleo ha bajado y supuestamente esto era el pretexto de los empresarios para aumentar los precios al público? ¿Por qué es la única que nos ha llegado? ¿Por qué no han bajado los granos? ¿Eso es? Bueno, esa es. Comentamos en la primera mesa de debates es que el gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes por respaldar el precio de garantía de los productores de maíz, de frijol y de otros granos, porque el costo de la producción de una tonelada de estos productos es muy alto y prácticamente al campesino no le restituye ningún beneficio cuando siembra alguno de ellos, y lo que se está buscando es restituir la soberanía agroalimentaria. Ahí más bien hay que restablecer los subsidios a la canasta básica. Muy bien. Un agregado a la pregunta, si se puede. Sí, claro. Y también comentar que si no han bajado los precios de los granos básicos es porque muchos de ellos son de importación. Habría que recordar que más de la mitad del maíz que se consume en el país se importa desde los Estados Unidos. Entonces, ahorita con la situación financiera mundial, el tipo de cambio, con el encarecimiento del dólar,
se encarecen esos productos que vienen del extranjero. Entonces ese es un factor fundamental para comprender por qué no han bajado de precios no solamente el maíz, sino muchos granos básicos como el arroz, lenteja, que en gran medida se importan del exterior. Gracias, compañero. En 5. Bien, para cerrar las participaciones, le vamos a pedir a cada uno de nuestros participantes que nos regalen 5 palabras de manera muy concreta, en donde nos regalen una última idea. Iniciamos con el compañero Iván. Petróleo, identidad nacional, soberanía energética. Compañero Vladimir. Una idea y 4 palabras. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa energía es la voluntad, pero la voluntad desde abajo y entre iguales. Y las 5 palabras es: carga tu gasolina en gasolineras Pemex para fortalecer la economía nacional. Compañero Sergio. No me oí, ¿verdad? Tenía cerrado el micrófono. No, si nos repite, por favor, si es tan amable. Con Obrador, ecoagricultura, ecoenergías, no al fracking. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias a todos los compañeros presentes y a los que nos siguen por redes sociales. Bueno, agradecemos la presencia de nuestros invitados y de quienes nos siguen por las diferentes redes sociales en vivo. Les recordamos que nuestra siguiente mesa será el jueves 2 de julio a las 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Que pasen una bonita tarde. Al que mucho te critica, algo le pica. Muchísimas gracias por su presencia. Es así como hemos realizado una transmisión más de Educadores Mexicanos con Morena a través de Facebook, llevándoles en esta ocasión la mesa de debates Vientos de Cambio en la Cuarta Transformación. La patria es primero, la patria somos todos, trabajamos para renovarla. Hasta la próxima.